Bienvenidos a Tres Voces, un lenguaje. Nosotras somos Natalie, Natalia y quien les habla, Camila, estudiantes del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente detrás de una clase, más allá de los contenidos, actividades o evaluaciones? ¿O qué decisiones toma el docente antes de ingresar al aula de clases? ¿Y cómo estas decisiones influyen en el aprendizaje de los estudiantes? Nosotras también nos hicimos estas preguntas cuando estábamos realizando nuestras prácticas de observación. Al iniciar esta experiencia pensábamos que observar una clase era simplemente llegar, sentarnos en el rinconcito y tomar apuntes. Sin embargo, descubrimos que observar implica mucho más que mirar. Significa analizar dinámicas, comprender el porqué de ciertas decisiones pedagógicas y descubrir todo aquello que ocurre detrás de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de lo observado y de la entrevista realizada a la docente, nos planteamos dos interrogantes. El primero es, ¿de qué manera esta experiencia transformó nuestras concepciones de maestro, escuela y sobre la enseñanza de literatura y lengua castellana? El segundo interrogante es, ¿cómo esta experiencia nos ayuda a construir nuestra visión como futuras docentes? Si tuviera que identificar el momento más significativo de esta experiencia, diría que fue cuando dejamos de observar la clase como estudiantes y comenzamos a observarla como futuras docentes. Me parece una diferencia muy pequeña, pero cambió completamente nuestra manera de interpretar lo que ocurría dentro del aula. Ya no nos preguntábamos únicamente si una actividad era interesante o si los estudiantes participaban. Empezamos a preguntarnos por qué el docente había elegido determinada estrategia, qué objetivo perseguía y qué aprendizajes buscaba promover en los estudiantes. Fue entonces cuando comprendimos que enseñar implica tomar decisiones constantemente y asumir una gran responsabilidad frente a la formación de otras personas. La práctica nos permitió reconocer que la labor docente requiere mucha preparación, sensibilidad y mucho compromiso, y además una reflexión permanente sobre las necesidades de todos los estudiantes. Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue la relación entre lo que estudiamos en la universidad y lo que verdaderamente observamos durante la práctica. A lo largo de nuestra formación hemos trabajado conceptos como competencias comunicativas, derechos básicos de aprendizajes y estándares básicos de competencias. Sin embargo, fue en el aula donde comprendimos su verdadero significado. Las actividades desarrolladas por los docentes respondían a objetivos claros relacionados con la lectura, la escritura, la oralidad y la comprensión textual. Y esto nos permitió entender que los DBA y los estándares no son simplemente documentos normativos, sino herramientas que orientan las prácticas pedagógicas y favorecen aprendizajes significativos. Asimismo, la experiencia transformó mi concepción sobre la enseñanza de la lengua castellana. Comprendí que no se trata únicamente de enseñar gramática o normas lingüísticas, sino de formar personas capaces de interpretar, argumentar, comunicar ideas y sobre todo participar de manera crítica dentro de la sociedad. Durante muchos años vivimos la escuela como estudiantes y creíamos conocer su funcionamiento perfectamente. Sin embargo, esta experiencia nos permitió verla desde otra perspectiva totalmente diferente. Nos permitió observar diversos aspectos que uno pasa desapercibidos. Por ejemplo, las estrategias del docente, la participación por parte de los estudiantes, las relaciones pedagógicas que se construyen dentro del aula y también las decisiones pedagógicas que se toman en los procesos de aprendizaje. Esto cambió y transformó nuestra concepción de escuela. Dejamos de percibir la escuela como un simple lugar en donde se transmiten conocimientos, sino que empezamos a comprenderla como un espacio en donde se forma integralmente, es decir, se forma en valores, se construye ciudadanía y se fortalecen las diferentes dimensiones del ser humano. Algo similar nos pasó con la concepción del maestro. Comprendimos también que detrás de cada clase hay una planeación y también una reflexión constante. Por eso, más que un transmisor de conocimientos, nosotros pudimos entrevistar y observar a un profesional que guía, que orienta y sobre todo que genera oportunidades para que sus estudiantes puedan construir un aprendizaje significativo.
Después de esta experiencia, podemos afirmar que la observación contribuyó significativamente a nuestra formación profesional. Nos permitió acercarnos a la realidad de la profesión docente y comprender que enseñar implica mucho más que dominar una disciplina. Significa reconocer las necesidades de los estudiantes, adaptar estrategias y asumir un compromiso ético con su formación. También reafirmo la importancia de conectar la teoría estudiada en la universidad con las realidades concretas del contexto escolar. Gracias a esta práctica comprendimos que la formación docente es un proceso permanente de aprendizaje, reflexión y crecimiento profesional. Después de analizar nuestra experiencia, podemos concluir que esa práctica transformó y reafirmó muchas de nuestras concepciones sobre la escuela, el maestro y la enseñanza de la lengua castellana. Descubrimos que la escuela es mucho más que un lugar donde se imparten clases. Comprendimos que el docente es mucho más que alguien que transmite solo conocimientos y entendimos que la lengua castellana y la literatura son herramientas fundamentales para formar sujetos críticos, reflexivos y capaces de participar en una sociedad. Pero sobre todo, esa experiencia fortaleció nuestra identidad como futuras licenciadas, porque cuando comenzamos esta práctica pensamos que íbamos a observar solo unas clases y terminamos observando una profesión que exige conocimiento, sensibilidad, creatividad y una profunda responsabilidad humana, porque enseñar es mucho más que explicar, es inspirar, es transformar y es construir un futuro a través de la palabra.